Sé que hay muchas preguntas, sé que va a haber muchas preguntas porque considero que esto es un tema muy interesante, pero yo quiero iniciarlo con un par de preguntas. Número uno, que mencionó Zach, que creo yo ser uno de las preguntas más interesantes de este espacio, porque yo creo que es el tema más confuso. ¿Qué es un bot? Mucha gente habla de bots, habla del servicio de mensajes, pero cada uno tiene su propia definición de qué es un bot. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo definen ustedes? ¿Qué respuesta me tienen para eso? No necesariamente qué es necesariamente, pero cómo reorganizar esta pregunta o entender a qué nos referimos cuando decimos bot. ¿Es la palabra más indicada? Bueno, ¿sabes? Es una locura los usos que se le está dando a esta palabra. Hubo esta reunión de los bots el fin de semana pasado en Gran Bretaña y no tenía nada que ver con los servicios ni las noticias. Son muy defensivos en cuanto al uso del bot que tenía que ver con las bellas artes. Yo considero que es servicios, información entregados por medio de messaging, por mensajería, que nace de un contexto, de un intercambio. Estoy de acuerdo. Yo creo que es un término muy generalizado. Mucha gente se inscribe en Purple definiendo lo que es ellos un bot. Mucha gente, cuando yo respondo y me dicen, uy, ¿es una persona de verdad? ¿Serio? Que me parece increíble, es un momento muy lindo, pero creo que es mucho más. Gente sí lo tiene asociado con un sistema de AIL muy automatizado y yo creo que es mucho más que eso. Y también mucho menos. ¿De acuerdo? Sí, yo creo que tiene que haber diferencias en los bots. Hay unos que inician la conversación o es el bot que inicia la conversación. Uno tiene cosas muy programadas o un ser humano. Esto es generado automáticamente. Hay solo un proceso lineal o hay toda una cantidad de posibilidades. De verdad, en cuanto a toda la conversación que hay en cuanto a AI con relación a los bots, pero aún, por ejemplo, Siri, que es sumamente automatizado, que tiene unas tareas bastante específicas y limitadas que puede realizar. Si es una tarea o si sencillamente es otra interfaz para acudir a información que está en un lugar distinto. ¿Alguien más? Entonces la realidad es, sacaste un tema que me parece muy interesante y alguien, creo que es Stacey Marie Ishmael, sacó a relucir en Twitter ayer, que es una pregunta para mí muy interesante. Al nosotros construir estos nuevos servicios noticieros en las plataformas de mensajería, creando estos agentes, estos bots que proporcionan las noticias, una de las cosas es que no llevan título. Uno tienen que exigir saber quiénes son los seres humanos, quién asume responsabilidad por lo que se dijo. ¿Qué opinan ustedes? Rebecca, algunas veces tú inicias conversaciones personales, pero en Quartz, por ejemplo, no hay nada así. En cuanto al The New York Times, se incluyeron ciertas voces, pero ¿qué responsabilidad hay de estos medios de identificar quién es el autor? ¿Quién tiene esa responsabilidad? Considero que depende. La razón que a mí me llamó el periodismo la atención es lo que dije al comienzo. El periodismo juega un papel tan importante en nuestras sociedades, en nuestras democracias, porque la democracia solo funciona si la ciudadanía cuenta con información. Entonces el papel y la prioridad de los medios debe ser siempre informar al público.
A nivel personal, yo pensé, bueno, eso lo voy a intentar hacer por medio de distintas conversaciones. Entonces, y todos ustedes abarcaron esto. Es un servicio que uno proporciona y todo el mundo lo hace en forma distinta y no sé si hay una forma correcta e incorrecta. Creo que estas plataformas nos aportan una herramienta sumamente poderosa para lograr la meta que yo considero ser tan importante. Pero sí es un cambio grande, es un campo nuevo y sí exige muchos recursos, mucha energía y mucho enfoque, que es difícil hacer, especialmente si uno ya de los medios tradicionales es un cambio en cuanto a su enfoque y su forma de proceder. Y me parece algo increíble porque sí es toda una caja nueva de herramientas para lograrlo. Lo que yo estoy viendo de California en cuanto a la entrega de aplicaciones es un enfoque híbrido donde se hace el primer contacto con todos estos materiales ya preparados y luego se pasa a una persona real. Entonces creo que me interesa mucho lo que estás haciendo tú en cuanto a identificación del autor. Es importante, aunque sea una respuesta automatizada. Alguien tuvo que escribir eso y como dijo Zach, es un formato literario, no es nuevo, pero es un formato antiguo aplicado a un nuevo problema. Y esto no es una destreza que se le está inculcando al estudiante ni en informática ni en los cursos de periodismo. Y viéndolo desde la perspectiva del usuario, esto no nace de los diseños de software tradicionales. ¿Quién es esa voz? ¿Cómo va evolucionando esa voz durante el día? Yo creo que esas son preguntas interesantes a las cuales no tenemos respuesta. Yo no sé si cuando el New York Times manda un tweet, uno no sabe quién es el autor de ese tweet. Así que ya nos hemos topado con este problema, con esta voz institucional que cada entidad tiene que tener. Entonces, viendo lo que estamos utilizando estos bots en Slack para dar respuestas automatizadas, de repente cada persona tiene una respuesta distinta porque hay todas estas bases de datos a cual acudimos y hay cierto nivel donde pueda que sea hasta extraño identificar solo a una persona, porque si no se interpretó la pregunta en forma correcta y se identifica al autor y él decir, ese es un tonto, eso no es la pregunta que yo hice, cuando de verdad es error mío porque yo lo programé mal. Entonces, ¿quién va a ser el idiota? Y si yo voy a ser la persona quien se va a identificar como el autor, yo también voy a titubear en esa situación. Así que va a ser una aplicación, no sé, depende que diga Rebeca. Así que, ¿qué preguntas tiene el público? Hello, I'm Diego from Lightpost. Yo soy Diego de Lightpost. Esta pregunta es para Rebeca. Mencionaste que para ti tú quieres que Purple sea una plataforma de conversaciones. ¿A qué te refieres con eso y hasta dónde piensas que va a llegar? Cuando yo digo de conversaciones, todo el contenido que nosotros producimos está en un formato de conversación. En vez de sentarme y redactar un artículo tradicional o una nota tradicional, entonces yo lo veo desde qué es lo que quiero compartir, qué es la narrativa que quiero dar, cómo se lo contaría a una amistad, a un amigo, en una conversación, y de ahí lo divido en mensajes breves que los uno con distintas palabras, claramente dando a conocer mi voz. Eso es lo que quiero decir en cuanto que es una plataforma de conversaciones sobre los medios. Comenzamos con la política porque eso es mi área de interés y de pericia, pero también
porque este es el momento de las elecciones y es el momento más propicio, y además que las políticas, para la mayoría, sabemos que es importante, que más o menos queremos estar al tanto de lo que está sucediendo, pero algunas veces, y de repente esto no aplica a la gente aquí presente, pero los que no son periodistas y los que no les interesa la política, la gente piensa que es algo aburrido, un poquito raro. Así que pensé que era un tema propicio para crear entusiasmo, para que la gente se interesase y sacándolo a relucirlo, para mí lo más interesante. Pero esto puede ir mucho más de la política en esta plataforma. Estuvimos experimentando con todo el torneo de baloncesto. Yo asistí a UConn y soy fanática del básquet. Eso creo que tiene toda una serie de aplicaciones. Hola a todos. Lo que quería preguntar, mucha gente está hablando de esta aplicación de Quartz. ¿Me puede dar algunas métricas? ¿Cuál es el nivel de uso? ¿Qué tanto se está descargando? ¿Qué información nos puedes dar en cuanto a las métricas en tu bot? Y encima, ¿qué consideran ustedes son buenas cifras y qué no son? ¿Y cómo medir el intercambio? Bueno, voy a tratar de ser lo más preciso posible. Cantidad de gente lo ha descargado. La retención ha sido bastante alta, que nos sorprende. Y para nosotros estamos utilizando el sistema de medición de las aplicaciones de juegos y ellos dicen de 7, de 30 y la tasa de retención, cuánta gente lo está utilizando después de 30 días. Y esto es más allá de lo que se nos había dicho que deberíamos esperar. En cuanto al usuario típico, ingresan como 2 veces al día por unos 4 o 5 minutos. Eso nos parece bastante interesante. Y es interesante que no sería 8 veces al día. De repente estarían un poquito decepcionados. Pero que sea una costumbre de 2 veces al día por una cifra tan grande, eso implica que va a ser algo sumamente exitoso. En cuanto a la métrica, creo que el punto más difícil en cuanto a saber dónde estamos en la realidad y que nos es difícil manejar, si la notificación es tan buena que uno se fija en ello y cierra el teléfono y ya está satisfecho, no sé cómo medir eso. ¿Deberíamos contar eso como un usuario satisfecho? No sé. Es interesante. Muy buena pregunta, porque la métrica es muy importante, pero dado que este tipo de conexión es tan nuevo, no sé si sabemos cómo medirlo. Las medidas son distintas para todos. Lanzamos Purple a comienzos de noviembre del 2015. Solo habían 50, ahora tenemos unos cuantos mil. El usuario típico nos manda textos 13 veces a la semana, pero tenemos unos que están muy actualizados que se comunican más de 100 veces a la semana, pero es que porque es una conversación con ellos. Lo que a mí me parece lo más interesante, que apenas estamos midiendo, así que no le puedo dar buenas cifras. El usuario que día tras día ingresa. Si le mando un texto al día a un usuario y uno tiene que darle más seguimiento, ¿cuántos de esos días nos responden? Donde uno profundiza un poquito, eso me da a conocer qué valioso es en tu vida Purple y si de verdad te interesan en nuestras notas. Algunas de estas herramientas me parecen obviamente tan buenas ideas y otras, yo soy Dan Giltham con National Geographic y yo veo cómo esto podía aplicarse a nuestro negocio y la pregunta va a ser, y ahí está, el éxito es que vamos donde ellos, que ellos no, ¿cómo monetarizar eso? ¿Cómo incorporar esto
Me interesa que ustedes son los que han sido los que presentan las preguntas en cuanto a cómo sacarle provecho económico. Entonces, ¿cómo lograr que la persona que lo descarga es que no haya estas limitaciones en cuanto a que uno lo tiene que pagar? Para mí, dentro de las aplicaciones hay dos posibilidades. Cómo se presenta. Nosotros intentamos, bueno, no interfiere con tu experiencia, pero a la misma vez está ahí claramente marcado. Lo que más me asusta a mí es que hay esta conversación. Entonces, la primera vez que uno completa lo que nosotros llamamos un guión, se le da un mensaje de algún patrocinador y lo limitamos a uno, porque si no va a ser algo nuevo cada vez, obviamente la gente se va a hartar. Lo interesante es que la gente, por lo menos nos comenta, no les gusta. Queremos ser más sensibles a eso, porque eso puede llegar a ser sumamente incómodo. Queremos que quede claro que esto sea publicidad y no una conversación, pero forma más amplia. Las distintas industrias están interesadas en esto y veremos. Estamos no muy claros en cuanto a cómo vamos a proceder. Esto lo ofrece Mini y si quieren saber más, pulsen acá. Una de las cosas interesantes en cuanto a las nuevas oportunidades es el seguimiento, es cómo convertir una venta en una suscripción. Es muy claro del usuario si uno lo compra la primera vez que uno lo usa, o darle seguimiento y el día siguiente, si quieres volver a ingresar, di que sí. Y lo único que tienen que decir sí, y ahí están participando. Creo que hay varias oportunidades. Ryan. Sé que con el sistema Howdy, donde uno puede interactuar con el bot para crear los guiones y organizar estas reuniones, y que la experiencia no es exactamente igual. En cuanto al Quartz, hay este punto, los puntos suspensivos. Entonces, ¿cómo se le da personalidad a estos bots? Un poquito de humanidad, sin entrar en ese hueco que mencionó Allison. Bueno, puedo hacer todas estas preguntas, ¿por qué no puedo hacer estas? Nosotros nos fijamos en los juegos, por ejemplo, de Zork, de los años 70 y 80, que presentaron ese modelo donde se le presenta una lista finita y Rebecca creo hace un buen trabajo tratando de ver qué es lo que quieren decir. Las palabras en mayúsculas, hay cosas que se pueden decir y lo demás está fuera de tema. Pero una de las cosas que nosotros estamos viendo, siempre le echamos la culpa al bot. Si alguien dijo algo mal o si no da el comando tal como debe ser, nuestra responsabilidad es entenderlos a ellos mejor. El usuario no tiene la obligación de saber cómo hacerlo mejor, tratando de guiarlos hasta donde queremos llegar. Y uno de los puntos claves es estar sumamente claros en cuanto a qué quiere ofrecerle al usuario y que solo sean 2 o 3 opciones. Hay mucha gente que respondió diciendo, ay, por favor, dame lo que está en primera plana, ¿por qué lo tengo que esperar? Pero no le digas a nadie. Nosotros ya buscamos todo el contenido. Es tan artificial esta división. Lo que me pareció interesante cuando lo hicimos sin esta prueba. Hemos descubierto donde es demasiado rápido. Y eso es muy distinto para el mundo del web. Siempre quieren adelantarlo. No digo que hemos marcado el paso idéntico, tal cual como debe ser, pero
está ahí para crear un ritmo a la conversación y darle cierta personalidad. Nosotros nos topamos con esto cuando estábamos usando el Slackbot de elecciones. Gente dijo que sabían que esto estaba mal, que si había una respuesta inmediata, que no era nada complicado y no valía la pena. Entonces, si demorábamos como un segundo, como que la gente lo aceptaba mejor y sabían que no era lógico y no podían explicarlo, entonces creían que era algo más automatizado y no pensaban que alguien había respondido pensándolo. Soy del Texas Tribune. Dijiste que esto era interesante el que esto fuera para una conversación y como uno ve que esto va a ser útil para gente no técnica, entonces están construyendo estos Slashbots con emojis y todas estas cosas que son más conocidas al grupo de especialistas en tecnología, pero yo no veo que esto sea tan aplicable a la gente que no tiene esos conocimientos tecnológicos. Para el Slackbot de las últimas noticias no es muy distinto a los comandos con diagonal como al del otro bot. Depende, me imagino, en cuanto al usuario. Una persona como yo se sentiría perfectamente cómodo si todo eso fuera Linux. Yo estaría requete feliz. Pero, dado que esto es para consumo público, tenía que ser mucho más natural. Entonces, cuando se le pide a Breaking News, sigue esto. No tienen que decir sigue. Cuéntame pueden decir, o avísame, o lo que sea. Y hasta los temas pueden ser un poquito distintos. No es tratar de indagar qué es lo que quiso decir el usuario y que no reciban un mensaje de error. Creo que esto va a ser muy interesante en el futuro porque Slang nació en el mundo tecnológico y ahora quieren abrirse a un público con menos conocimientos técnicos. Y eso va a ser interesante. Vamos a tener que analizarlo más a fondo porque la mayoría de la gente con quien yo me rodeo tienen todos estos conocimientos técnicos. Es interesante ver cuál es el contexto y cómo son los que lo rodean. Eso creo que nos falta mucho trabajo por hacer. Y yo vi gente que estaba diciendo mi ejemplo, que el código que entra se puede mandar por un tweet. Muchos no lo pueden leer. Sí reconozco que construir un bot es todavía medio técnico, pero yo creo que muy pronto va a estar más al estilo de WordPress. Yo estuve en una reunión de empresarios utilizando bots y ellos como que me decían, ay, Dios mío, a otro programa de preparar un bot hace 6 meses, esto fue innovador y ahora es como que ya otra. O sea, el Photoshop de bots, el WordPress de bots, esas cosas están por llegar en el próximo ciclo y creo que cada vez va a ser más sencillo y darle la oportunidad a todos, a personas sin estos conocimientos técnicos de hacerlo. Y también uno siempre cuestiona la capacidad de la gente que dice que no son técnicos y crean todas estas páginas financieras. Así que el resumen es que hay mucho por aprender, hay mucho para desarrollar. Gracias a todos por haberse integrado. Creo que esto fue muy interesante y sé que tienen muchas más preguntas. Muchas gracias.